En agosto de 2022, un hombre estadounidense de 60 años llegó a Bridgetown, Barbados, para finalmente conocer a la mujer de la que se había enamorado en línea. Lo que debía ser una escapada romántica se tornó siniestro cuando descubrió que ella no era como había parecido. Era una persona de baja estatura. Impulsado por la ira, la vergüenza y la sensación de traición, el encuentro se convirtió en una espiral de violencia mortal. En cuestión de horas, la policía descubriría uno de los crímenes más perturbadores de la isla. Una historia de amor que terminó en asesinato. ¿Cómo pudo llegar a eso? ¿Cómo una cita que parecía destinada a unir dos vidas para siempre terminó con una persona muerta y la otra condenada a una vida de vergüenza y prisión? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, mis increíbles seguidores. Gracias por su inmenso apoyo. ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Y qué hora es allá? Me gustaría conectar mejor con ustedes. Tómense un momento para dar me gusta, compartir y suscribirse. En la mañana del 10 de agosto de 2022, el sol sobre Bridgetown se elevó como un suspiro lento, derramando su calidez sobre los techos de hojalata y las calles estrechas de abajo. Los vendedores montaban sus puestos en la plaza del mercado y el aire se llenaba con el aroma de mangos maduros y pan frito. Desde un apartamento en el segundo piso sobre una tienda de esquina, Marsha Tate observaba cómo el mundo despertaba. Tenía una taza de té enfriándose en las manos. Tenía 32 años, era menuda, reflexiva, con un rostro que aún conservaba la suavidad redonda de la juventud. Desde esa ventana había visto la ciudad toda su vida, niños apresurados con sus uniformes escolares, amantes, discutiendo bajo los faroles viejos, jugando dominó y riendo a carcajadas. La vida se movía allí a su propio ritmo, suave pero implacable. En la pantalla de su teléfono, una notificación de mensaje parpadeó. Era de Ray Carter, el hombre que había conocido en línea 9 meses antes, un mecánico jubilado de 60 años de Tampa, Florida. Buenos días, mi reina isleña, contando los días hasta estar en tus brazos. El corazón de Marsha se elevó. Sonrió mientras escribía rápidamente, los dedos bailando sobre el teclado. Más te vale estar listo para el calor caribeño, viejo. Barbados no es amable con la piel pálida. Añadió un emoji juguetón antes de enviar el mensaje. Ray siempre respondía con calidez, a veces con una ternura anticuada que la hacía sonrojar. Su relación se había convertido en su mundo secreto, un hilo de luz al que se aferraba después de largas jornadas en la tienda de regalos. Por las noches hablaban durante horas por videollamada, aunque ella siempre colocaba la cámara con cuidado, encuadrándose solo desde los hombros hacia arriba. Le había dicho que era pequeña nada más. La verdad era más difícil de compartir. Desde su nacimiento, Marsha vivía con acondroplasia, una forma de enanismo que la hacía medir apenas 1,20 m. Era una parte de su vida que había aprendido a sobrellevar con fuerza silenciosa, pero también conocía su precio: las escaleras imposibles, las bromas crueles, los hombres que sonreían hasta verla en persona, los que decían que podían aceptarlo y luego se marchaban. Por eso esta vez no se lo dijo. Quería tener una oportunidad de ser amada antes de ser juzgada. Ray la hacía reír. Le preguntaba por el mar, la comida, el olor de su isla. Ella le preguntaba por su vida tras la jubilación, las jornadas de pesca, los largos paseos en coche, la forma en que decía darling, como si aún significara algo. Cuando la llamaba my girl, ella se permitía creer que realmente la veía. Aquella tarde se reunió con su mejor amiga Anika en un café de la calle. El ventilador giraba perezosamente sobre sus cabezas, empujando el aire cálido entre ellas. «Estás radiante otra vez», dijo Anika sorbiendo su café helado. «Ese hombre sigue enviándote buenos días». Marsha asintió fingiendo indiferencia. «Viene la próxima semana. Ya reservó su vuelo y todo». Anika frunció el ceño. «Aún no se lo has dicho, ¿verdad?». Los dedos de Marsha se tensaron alrededor de la pajilla. «Todavía no, se lo diré cuando llegue». «Solo quiero que me vea primero, que me conozca de verdad antes de decírselo». «Marsh, no puedes empezar el amor con una mentira», susurró Anika. «No es una mentira», dijo ella en voz baja, «solo no es todo aún».
Afuera el tráfico murmuraba suavemente, y por un momento ambas mujeres se quedaron en silencio. Anika extendió la mano sobre la mesa y apretó la de su amiga. Mereces a alguien que se quede. Solo asegúrate de que él sea esa persona. En Tampa, Ray empacaba lentamente. Su casa estaba en silencio, el tipo de silencio que viene después de demasiados años en soledad. Las fotos de su difunta esposa aún colgaban en las paredes descoloridas en los bordes. Se había dicho a sí mismo que este viaje era un nuevo comienzo. Marsha le había dado algo por lo que esperar: la calidez de su voz, la risa que atravesaba la pantalla, la promesa de sol y afecto. La imaginaba esperándolo en el aeropuerto, una mujer esbelta, sonriente, con un vestido veraniego. Le dijo a su vecino que quizás no regresaría solo esta vez. Reservó una habitación en una pequeña casa de huéspedes, cerca de la playa, y imprimió su itinerario 2 veces, meticuloso y anticuado en cada detalle. Era un hombre que amaba el control, que encontraba consuelo en las cosas que salían según lo planeado. Pero lo que lo esperaba en aquella isla no cabía dentro de ningún plan. A la tarde del 15 de agosto, cuando Ray bajó del avión en Bridgetown, el calor se sintió casi personal. Lo envolvía denso, pegándose a su ropa mientras caminaba por la terminal, escaneando los rostros frente a él. La multitud era un estallido de colores: turistas, maleteros, familias gritando saludos. Entonces la vio. Una mujer con un vestido amarillo estaba cerca de la salida, agitando ambas manos con entusiasmo. Era más pequeña que la gente que la rodeaba, y la luz del sol rebotaba en sus rizos oscuros. Por un instante Ray pensó que debía estar saludando a otra persona, pero su sonrisa estaba dirigida directamente hacia él. Se detuvo. La confusión cruzó su rostro antes de forzar una sonrisa y avanzar. «Llegaste», dijo Marsha sin aliento, llena de alegría. Se acercó a abrazarlo, sus brazos apenas alcanzando a rodear su cintura. La mano de Ray vaciló antes de darle una palmada leve en la espalda. Su garganta se secó. De cerca la verdad lo golpeó de golpe: su estatura, su andar, la manera cuidadosa en que lo miraba hacia arriba. Era diferente a todas las imágenes que había construido en su mente. Y en ese momento algo frágil se quebró entre ellos. Pronunció su nombre en voz baja, como si lo probara contra lo que veía. Ella trató de mantener la sonrisa, su voz temblando, cuando dijo: «Quería decírtelo, Ray, pero tenía miedo de que te fueras antes de darme una oportunidad». Él asintió en silencio, con la mandíbula apretada. Condujeron hasta el apartamento de ella cerca del puerto. El aire olía a sal y a lluvia, y ninguno habló mucho durante el trayecto. Marsha intentó llenar el silencio con conversación: el clima, la comida, los planes que había hecho para la semana. Pero las respuestas de Ray se volvieron cada vez más cortas, más frías. Esa noche se sentaron en un café frente a la playa bajo luces colgantes. Marsha habló de sus lugares favoritos de la isla con una voz alegre pero nerviosa. Ray la observaba sin apenas tocar su bebida. Dentro de él un nudo se apretaba, una mezcla de confusión con algo más oscuro. Se sentía engañado, expuesto, ridiculizado. Cada risa proveniente de las mesas cercanas sonaba más aguda, más cruel, como si todo el mundo pudiera ver a través de él. Cuando ella extendió la mano para tocar la suya, él la retiró suavemente y dijo que estaba cansado. Ella sonrió débilmente, fingiendo no notarlo. De vuelta en el apartamento, Marsha se acurrucó a su lado en la cama, susurrando: «Me alegra que estés aquí, Ray». Su voz era suave, llena de esperanza. Él no respondió. Sus ojos permanecieron abiertos, fijos en el ventilador del techo que giraba lentamente sobre ellos. Afuera las olas se plegaban contra la orilla, constantes y pacientes, como si el mundo tuviera todo el tiempo del mundo. En algún lugar del apartamento, un vaso rodó desde la mesa y se hizo añicos en el suelo. Marsha se movió en sueños, sin despertar. 2 días después, esa misma habitación estaría en silencio. El tipo de silencio que perdura mucho después de que las sirenas se apagan. Si tú fueras Anika y tu amiga te confesara que escondía algo tan grande del hombre que amaba, ¿le habrías dicho que fuera honesta o la habrías dejado aferrarse un poco más a su sueño? Para la segunda noche después de la llegada de Ray a Barbados, el aire en el apartamento de Marsha se había vuelto pesado, no solo por el calor tropical, sino por todo lo que quedaba sin decir entre ellos.
El pequeño ventilador del techo giraba perezosamente sobre sus cabezas, moviendo el mismo aire espeso que llevaba el olor del mar y de una lluvia lejana. Ray estaba sentado al borde de la cama, los codos sobre las rodillas, mirando el suelo de baldosas. Marcia estaba en la cocina preparando té, tarareando suavemente, intentando fingir que todo seguía normal. Podía sentir la distancia en su silencio, la manera en que ya no la miraba a los ojos. Cada palabra desde su llegada sonaba medida tensa, lo suficientemente cortés para pasar por amabilidad, pero lo bastante fría para doler. No la había tocado desde aquel primer abrazo en el aeropuerto. Cuando llevó las tazas a la mesa le temblaban un poco las manos. «Sé que debía habértelo dicho», dijo al fin colocando una taza frente a él. «Solo no quería que cambiaras de opinión antes de conocerme». Ray levantó la mirada. Su rostro estaba tenso con la expresión de alguien que lucha por no explotar. «¿Y crees que eso lo hace mejor? ¿Que mentiste porque tenías miedo?» Su voz no fue alta, pero lo bastante afilada como para herir. Marcia tragó saliva. «No fue una mentira, Ray. Sigo siendo yo, la misma persona con la que hablas cada noche. Solo no te lo conté todo». Él se recostó en la silla frotándose la frente. «Me hiciste creer algo que no era cierto. Me hiciste volar miles de kilómetros por esto». Ella bajó la mirada. «Tenía miedo», susurró. «No sabes lo que es cuando la gente te ve y se aleja. Dijiste que eras diferente. Quise creerlo». Afuera la lluvia comenzó a caer contra la ventana suave al principio. Afuera los truenos retumbaban a lo lejos. Ray apartó su taza. «Me convertiste en un chiste, Marcia. Me hiciste creer que podía tener algo real otra vez. Y luego tú...» Se detuvo sacudiendo la cabeza como si las palabras fueran demasiado amargas para terminarlas. Marcia permaneció inmóvil con las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Nunca quise hacerte daño», dijo. «Tú fuiste quien dijo que el amor no necesita perfección». Él soltó una risa breve sin humor. «El amor necesita honestidad. ¿Alguna vez pensaste en eso?» Por un momento ninguno habló. El único sonido fue el de la lluvia golpeando cada vez más fuerte contra el vidrio. Las luces titilaron una vez, dos, y luego se estabilizaron. Ella dio un paso hacia él. «Por favor, Ray, ya sabes quién soy. Conoces mi corazón. No destruyas esto solo por cómo me veo». La mandíbula de Ray se tensó. Algo destelló en sus ojos: ira, vergüenza, incredulidad. «Debiste habérmelo dicho», repitió su voz elevándose ahora. «Debiste haberme dado la opción». «Solo trataba de proteger lo que teníamos», respondió ella entre sollozos. «Pensé que si me conocías primero lo entenderías». «Entenderse os», dijo él poniéndose de pie de repente. Me hiciste quedar como un idiota». Comenzó a caminar de un lado a otro con las manos temblándole ligeramente. Marcia retrocedió asustada por la brusquedad de sus movimientos. «Ray, por favor», dijo con voz pequeña. «No quise». Pero él ya no la escuchaba. Sus pensamientos giraban más rápido de lo que podía contenerlos. Meses de soledad, humillación y rabia contenida emergieron de golpe. Le había contado a sus amigos, a su vecino, incluso insinuado a su hija que había conocido a alguien especial. Ahora solo podía pensar en sus risas, si lo veían a él. Se volvió hacia ella. «Me engañaste», dijo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Marcia. No te amaba. Algo en la forma en que lo dijo suavemente suplicante pareció desatar algo en él. Los siguientes momentos transcurrieron en silencio, casi en cámara lenta. Un vaso cayó del mostrador y se rompió. El ventilador siguió girando perezosamente sobre ellos, mientras Ray cruzaba la habitación. Sus manos la alcanzaron, tal vez para sacudirla, tal vez para hacerla escuchar, pero la fuerza fue demasiada. Ella tropezó hacia atrás y golpeó su cabeza contra la esquina de la mesa. El sonido fue leve, un golpe sordo, pero lo cambió todo. Por un segundo Ray se quedó paralizado. Los ojos de ella se abrieron, los labios se entreabrieron en sorpresa. Intentó hablar, pero el aire se le atascó en la garganta.
Él se arrodilló junto a ella llamándola por su nombre una vez, 2 veces. La lluvia afuera se volvió más intensa ahogando el resto. Cuando la levantó su cuerpo ya estaba inerte. Entonces el pánico lo envolvió del tipo que quema frío en lugar de caliente. Siguió repitiendo su nombre, presionando su mano contra la parte posterior de su cabeza, pero la sangre que se extendía bajo su palma le dijo que ya era demasiado tarde. Se quedó allí en el suelo temblando mientras la tormenta rugía afuera. Las luces titilaron y se apagaron dejando solo los destellos del relámpago que iluminaban el pequeño apartamento. Su vestido amarillo, el mismo que había usado cuando le saludó por primera vez en el aeropuerto, estaba ahora manchado de rojo. Pasaron minutos, quizá 1 hora. No lo sabía. El mundo se volvió distante y real. En algún momento la lluvia cesó. El silencio que siguió fue insoportable. Se levantó moviéndose como alguien medio dormido y miró alrededor de la habitación. La maleta junto a la puerta, las fotos en el estante, la taza de té aún sobre la mesa. Todo parecía normal, excepto por la quietud en el suelo. Finalmente salió a la noche húmeda. El aire olía a sal a lluvia y a algo más, algo que nunca olvidaría. La lluvia había lavado Bridgetown al amanecer. Los charcos brillaban sobre las calles estrechas y el aire olía levemente a algas y diésel. Los pescadores ya empujaban sus botes al mar, sus risas mezclándose con los gritos de las gaviotas. Nadie sabía aún lo que había ocurrido en el pequeño apartamento sobre la tienda de Ron, cuyas persianas seguían cerradas mucho después de salir el sol. Fue Anika quien primero sintió inquietud. Había intentado llamar a Marcia 3 veces esa mañana. No respondió. No era propio de ella. Marcia siempre se levantaba temprano, siempre enviaba un mensaje. Apenas despertaba, aunque fuera solo un emoji de sol y un «¿Ya estás despierta?». A media mañana, Anika decidió ir a verla. La subida por la escalera angosta hasta la puerta de Marcia se sintió más pesada de lo habitual. Escuchó una radio sonando débilmente en un apartamento cercano, una canción gospel sobre la misericordia y el perdón. Cuando llegó al rellano, golpeó una vez, luego otra. Marsh. ¿Estás en casa? Ninguna respuesta. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujó lentamente. El aire dentro seguía húmedo y algo no estaba bien. Un tenue olor a hierro y a algo agrio flotaba en el ambiente. Las cortinas estaban medio corridas, filtrando la luz del sol en franjas pálidas sobre el piso. Y allí en la esquina, cerca de la mesa, Anika se quedó inmóvil. Su amiga yacía sin moverse, su pequeño cuerpo torcido sobre las baldosas. El vestido amarillo que había estado tan emocionada por usar días atrás, ahora estaba opaco y manchado. Anika no gritó de inmediato. Durante unos segundos, su cerebro se negó a entender lo que sus ojos estaban viendo. Entonces el grito salió de su garganta crudo y animal. Los vecinos corrieron desde sus puertas. Alguien llamó a la policía. Para cuando el Servicio de Policía Real de Barbados llegó la estrecha calle bajo el edificio, ya se había llenado de murmullos. La gente se agrupaba en pequeños círculos, intentando comprender lo ocurrido. El turista estadounidense, la dulce chica local, la violencia repentina. El inspector detective Halden Clark se detuvo en la puerta observando la escena, los vidrios rotos en el suelo, la silla volcada, las leves marcas en el borde de la mesa. Se movía con cuidado de manera metódica, y su voz sonó serena cuando habló con los oficiales de la escena del crimen. «Aseguren todo», dijo. «Necesitamos encontrar al hombre con quien estaba». El pasaporte de Marcia estaba abierto sobre el mostrador junto a otro Raymond Carter, estadounidense. Al mediodía, la noticia ya se había propagado por todo Bridgetown, como humo. Los vendedores en el mercado murmuraban su nombre entre clientes. El locutor del programa de radio de media mañana mencionó un presunto incidente doméstico que involucraba a un visitante americano. En la tienda de regalos donde trabajaba Marcia, sus compañeras se reunieron en la sala de descanso en silencio, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Estaba tan feliz la semana pasada», susurró una. «Decía que su hombre por fin venía». «Pobrecita», dijo otra suavemente. «Le dije que no confiara en esos hombres de Internet».
En el pequeño café donde ella y Anika se habían reunido por última vez, la mesera bajó el volumen de la radio. «Las atendí una vez», murmuró. Se sentaron justo ahí junto a la ventana. Ella se veía tan orgullosa. Mientras tanto, Ray no aparecía por ningún lado. La policía supo por el dueño de la casa de huéspedes que él no había hecho el registro de salida. Se había marchado antes del amanecer con una sola maleta, dejando el resto de sus pertenencias atrás. Las cámaras de seguridad del aeropuerto lo mostraban moviéndose con rapidez por la terminal, con la misma camisa blanca que llevaba la noche anterior. El vuelo de las 11:15 de Coitei, con destino a Miami, ya había despegado para cuando las autoridades conectaron las piezas. Para la tarde habían emitido una alerta a través de Interpol. En su oficina, el inspector Clark volvió a ver las imágenes. La cara del hombre estaba pálida, con los ojos vacíos, no asustado, sino distante, como alguien caminando dentro de un sueño. «Él sabe lo que hizo», dijo Clark en voz baja. «Se nota en la forma en que se mueve». En Tampa, la noticia aún no había llegado a la hija de Ray. Estaba en el trabajo cuando el nombre de su padre apareció en el cintillo de noticias de última hora. Turista estadounidense buscado por la muerte de una mujer en Barbados. Durante mucho rato no lo creyó. Su padre siempre había sido severo, solitario, quizá amargado, pero violento jamás. Lo llamó por teléfono. Fue directo al buzón de voz. Al mismo tiempo, al otro lado del mar, Anika se sentaba en la acera frente al cordón policial, envuelta en una manta que alguien le había dado. Tenía la mirada fija en la ventana de arriba, donde las cortinas de Marsha todavía se movían con el viento. Los reporteros ya se agrupaban cerca a sus cámaras, brillando con la luz de la tarde. «Ella no merecía esto», susurró Ana a uno de los oficiales. «Solo quería amor. Eso era todo lo que quería». Al caer la noche, la isla volvió a quedar en silencio, aunque la historia ya había cobrado vida propia. En las redes sociales, desconocidos publicaban fotos de Marsha sonriente, radiante, junto a sus amigos. Aparecieron los hashtags «Justicia para Marsha», «Di su nombre», «Caso de asesinato en Barbados». Los vecinos se reunieron fuera de la tienda de ron con velas y flores. Alguien puso una canción de reggae lenta en su teléfono, una letra sobre el desamor y la verdad. Sobre ellos, el apartamento permanecía oscuro. La ventana aún abierta. El sonido del mar entrando, como si la isla entera contuviera la respiración. Esa noche, en la morgue policial, el inspector Clark permaneció junto a su cuerpo, tomando notas bajo la tenue luz. «Esto no fue premeditado», le dijo al forense. «Perdió el control, pero el miedo y la rabia no excusan un asesinato». El forense asintió, cubriéndola con cuidado. No dijo. «Nunca lo hacen». Afuera, el viento traía otra vez el olor a lluvia suave y familiar, como si la tormenta regresara. Y en algún lugar del cielo sobre el Atlántico, en un vuelo de regreso a Florida, Ray se sentaba solo junto a la ventana mirando las nubes. Sus manos estaban entrelazadas, los nudillos blancos. El reflejo en el vidrio lo miraba de vuelta, vacío, atormentado, implacable. La lluvia volvió una semana después del asesinato, como si la isla misma estuviera de luto. Lavó la cera de las velas del pavimento frente al apartamento de Marsha y borró las líneas de tiza que la policía había dejado. El olor a sal y tierra húmeda permaneció mucho después de que el cielo se despejara, y su nombre seguía flotando en el aire como una pregunta que nadie podía responder. El inspector Halden Clark había trabajado en muchos casos trágicos, pero este se le quedó bajo la piel de una forma diferente. Tal vez por su simplicidad. No había pandillas, ni robos fallidos, ni drogas, ni dinero. Solo una mujer que quería ser amada, y un hombre que no pudo aceptar la verdad. Solo una mujer que quería ser amada, y un hombre que no pudo aceptar la verdad. En su oficina del Departamento de Investigación Criminal en Bridgetown, el inspector Halden Clark estudiaba la línea de tiempo clavada en el tablero 10. De agosto, llegada del sospechoso. 15 de agosto, primer encuentro confirmado. 17 de agosto, hora estimada de la muerte. Y 8 de agosto, hallazgo del cuerpo. Luego el vuelo a Miami. Todo encajaba con demasiada precisión, demasiado limpio, como si el hombre hubiera ensayado su huida en silencio.
Sobre su escritorio descansaba el teléfono de Marcia. Su último mensaje para Ray aún brillaba tenuemente en la pantalla agrietada. No puedo esperar a que veas lo hermoso que se ve el atardecer desde mi ventana. Clark exhaló despacio y cerró los ojos. La gente te muestra quién es, murmuró. Solo tienes que mirar lo suficiente. En Tampa, la oficina del agregado legal del FBI recibió la alerta de Barbados a través de los canales de Interpol. La solicitud era simple pero urgente: localizar y detener a Raymond Carter, 60 años, ciudadano estadounidense, buscado en relación con un homicidio. La agente especial Laura Cain tomó el liderazgo en el lado estadounidense. Leyó el expediente 2 veces, las fotos alegres de Marcia, el informe de autopsia, las declaraciones de los testigos del edificio. No era difícil imaginar cómo sonaría la historia en los titulares: hombre estadounidense acusado de asesinar a su amante virtual en el extranjero. Al final de la semana, lo encontraron. Ray se hospedaba en un motel barato en las afueras de Tampa, el tipo de lugar donde el aire olía a humedad y comida frita. No había regresado a su casa. El recepcionista dijo que apenas salía de su habitación salvo para fumar afuera. Cuando los agentes golpearon su puerta, él la abrió sin dudar, como si los hubiera estado esperando. Su voz fue plana cuando habló. «Han venido por mí, ¿verdad?». No respondieron. Las esposas se cerraron con un chasquido suave alrededor de sus muñecas. La noticia se propagó con rapidez. En cuestión de horas, los medios estadounidenses y caribeños informaban sobre el arresto. La foto que usaron era la de su licencia de conducir, inexpresivo, pálido, casi irreconocible, comparado con el hombre sonriente que aparecía en la galería del teléfono de Marcia. En Bridgetown, Clark recibió la llamada poco después del atardecer. El sonido del mar se filtraba suavemente por su ventana abierta cuando la voz al otro lado confirmó: «Está bajo custodia». La policía de Tampa lo detuvo sin incidentes. Clark cerró su cuaderno, asintió para sí y dijo: «Bien, asegurémonos de que ella no sea olvidada». Durante las semanas siguientes todo fue papeleo, llamadas telefónicas y negociaciones diplomáticas. Se discutió la extradición, pero como Ray era ciudadano estadounidense, el juicio probablemente se llevaría a cabo en Florida, bajo jurisdicción federal. Los barbadenses querían justicia, pero también sabían cómo solían terminar esos casos. Una vez que el sospechoso dejaba la isla, la historia a menudo se desvanecía. Anika se negó a permitirlo. Apareció en emisoras locales de radio hablando con voz suave pero firme sobre la bondad, el coraje y la risa de su amiga. Ella no era solo una víctima, dijo. Era una persona que creía en el amor, y esa fe le costó todo. Los oyentes llamaban al programa, algunos llorando, otros enfadados. Una mujer dijo: «Podría haber sido cualquiera de nosotras». Todas sabemos lo que es confiar demasiado rápido. Mientras tanto, Ray permanecía en una celda de detención en Tampa. La luz fluorescente zumbaba sobre su cabeza. Su abogado, un hombre cansado de unos 50 años, le advirtió que no hablara con la prensa, que no dijera una palabra sin su presencia. Pero el silencio era fácil para Ray ahora. La realidad de lo que había hecho no lo golpeó de una vez, sino que se filtró lentamente como un veneno suave. Cada noche veía su rostro en sueños sonriendo, llamándolo por su nombre. Y cada mañana despertaba empapado en sudor, convencido de oír el mar afuera. Cuando el FBI lo interrogó formalmente, solo dijo una cosa digna de anotar: «No quise matarla. Solo quería que dijera la verdad». Los agentes intercambiaron miradas mientras tomaban notas. Uno de ellos preguntó si se había sentido traicionado. Ray levantó la vista, los ojos vacíos, y dijo: «¿Alguna vez has amado a alguien que te hiciera sentir como si todo el mundo se riera de ti?». La sala quedó en silencio. De vuelta en Barbados, Clark asistió al funeral de Marcia. La pequeña iglesia cerca de Hastings estaba llena, familiares, compañeros de trabajo, vecinos. El aire olía a lirios y cera de velas. Fotos de Marcia cubrían el altar, ella en la playa, en su uniforme de trabajo, sonriendo bajo un paraguas junto a Anika. Cuando el coro comenzó a cantar, incluso Clark bajó la mirada, parpadeando con fuerza. Había visto la muerte antes, grotesca, absurda, cruel, pero algo en esta lo perseguía como la humedad en el aire.
Después del servicio, Anika se acercó a él afuera. ¿Cree que realmente pagará por lo que hizo?, preguntó. Su voz era firme, pero sus ojos estaban vacíos. Clark respiró hondo antes de responder. Tendrá un juicio, pero si eso se sentirá como justicia, no lo sé. Para octubre los titulares ya habían cambiado. Política, tormentas, escándalos de celebridades. Pero para quienes habían conocido a Marcia, el tiempo no había suavizado nada. Anika todavía se sorprendía a sí misma revisando el teléfono algunas mañanas esperando un mensaje que nunca llegaría. Y a veces en las noches silenciosas, el inspector Clark conducía frente al antiguo apartamento. Las luces ya estaban apagadas, las ventanas oscuras, pero él aún podía oír los ecos en su mente, su risa, el golpe de la lluvia, el susurro de las olas afuera. Algunos casos se cierran con firmas y sellos. Este no. Permanecía suspendido en el aire como una frase inconclusa. Los meses que siguieron fueron tranquilos en la superficie, pero bajo ella las verdades comenzaron a moverse como arena bajo la marea. Cada nuevo informe, cada mensaje recuperado, corría un poco más el telón sobre dos vidas que habían chocado en el peor momento posible. Una tarde de noviembre, el detective Halden Clark estaba sentado en su escritorio con la última luz del día deslizándose sobre los archivos. El sonido del ventilador llenaba el silencio. Había estado revisando nuevamente los datos del teléfono de Marcia Miles, de mensajes, notas de voz y fotografías, reconstruyendo el mosaico de una relación que al principio parecía inofensiva. Al comienzo ella lo llamaba Mr. Ray, con una formalidad juguetona. Más tarde, baby. Sus intercambios estaban llenos de risas, palabras dulces y sueños de encontrarse. Pero enterradas en el historial, Clark encontró las grietas. «Solo temo que cambies de opinión cuando me veas», le había escrito ella una noche. «¿Por qué lo haría?», respondió él. «Ya te conozco». «¿Dices eso ahora?», contestó ella, seguida de una larga pausa de casi 3 horas antes de su siguiente mensaje. Cuando Clark reprodujo una de sus notas de voz, lo escuchó el temblor en su tono, la forma en que reía suavemente para disimular algo más profundo. «¿Alguna vez sientes que tienes que esconder partes de ti para que te amen, Ray?», decía ella, como si mostrar demasiada verdad espantara a la gente. Clark dejó que la grabación terminara en silencio. Miró por la ventana hacia el cielo que se desvanecía y susurró. Ella sabía que él no se quedaría. Al otro lado del océano, en Tampa, la agente Laura Kaine descubría su propia versión de la verdad. Había solicitado verificaciones de antecedentes sobre Ray, historial laboral, médico y relaciones previas. Lo que emergió fue un patrón demasiado sutil para notarse al principio, pero imposible de ignorar una vez visto. 2 antiguas prometidas, ambas relaciones terminadas bruscamente después de los encuentros en persona. Una de las mujeres que habló de manera anónima por teléfono le dijo a Kaine: «Al principio era amable, pero una vez que me vio, que realmente me vio algo, cambió. Se volvió frío. Dijo que le había mentido como si lo hubiera traicionado solo por no ser su fantasía». Kaine tomó notas en el silencio de su oficina. Allí estaba otra vez la línea de fractura que lo atravesaba por completo, un hombre obsesionado con el control, incapaz de enfrentarse a la imperfección. Miró la fotografía de él bajo custodia, cabello gris, arrugas profundas, ojos fijos en el suelo. Esto no se trataba solo de un engaño, murmuró. Se trataba de su propio reflejo. Vio algo que no pudo aceptar. En Bridgetown, Anika aceptó una última entrevista con la prensa local. La reportera, una joven de ojos amables, preguntó con suavidad: «¿Marcia alguna vez hablaba de su condición?». Ana dudó antes de responder. Solo una vez dijo: «Me contó que estaba cansada de que la miraran como a una niña. La gente cree que no quiso decírselo porque jugaba con él, pero estaba asustada. Ya la habían abandonado antes. Solo quería ser amada como cualquier otra persona». La reportera asintió con los ojos brillantes. «Cree que se lo habría dicho». Eventualmente Ana apartó la mirada parpadeando para contener las lágrimas. Planeaba hacerlo esa noche, de hecho. Dijo que quería ver su cara cuando se lo contara para demostrarse a sí misma que no era imposible de amar.
El silencio que siguió se sintió como una herida que volvía a abrirse. En su celda, la mente de Ray comenzó a resquebrajarse bajo el peso de sus recuerdos. Los psiquiatras enviados por la defensa dijeron que estaba lúcido pero profundamente arrepentido, aunque su remordimiento se mezclaba con ira y vergüenza. Repetía la misma escena una y otra vez en su cabeza. El destello de sorpresa cuando ella abrió la puerta, la sensación en el estómago, el calor subiendo por su cuello. Le dijo a uno de los psiquiatras que no se trataba de su tamaño sino de la mentira. La forma en que sonrió como si no fuera nada, como si yo fuera el tonto. Pero en las largas noches de soledad, otra verdad lo perseguía, la forma en que ella lo miró justo antes de que todo se rompiera. No estaba enojada ni asustada, solo triste. A veces susurraba su nombre en la oscuridad como si pronunciarlo correctamente pudiera traer su perdón. Pero la celda permanecía fría y silenciosa sin ofrecer misericordia alguna. En diciembre, Clark recibió nueva información desde Florida. Un informe psicológico sobre la evaluación de Ray llegó por correo electrónico cifrado. La línea que más destacó no era clínica sino humana. El sujeto presenta patrones de dependencia emocional y fragilidad narcisista. Violencia desencadenada por una percepción de traición. Clark lo leyó 2 veces. Pensó en los mensajes en la risa de Marcia, en su optimismo cauteloso. Ella había cargado sola con el riesgo, esperando que el amor bastara para suavizar lo que la esperaba al otro lado de la verdad. Esa noche condujo hasta la costa y estacionó junto al malecón. Las olas se extendían sin fin bajo la luz de la luna. Se sorprendió pensando no como detective, sino como hombre, en cuántas veces las personas destruyen lo que no pueden entender. En Bridgetown, la familia de Marcia se preparaba para la primera Navidad sin ella. Las luces eran más pequeñas, las risas más suaves. Anika llevó una foto enmarcada a Marcia en la playa, el viento en su cabello, la luz del sol en su rostro. La colocaron junto a la ventana donde solía sentarse. Ella quería ser vista, dijo su madre en voz baja. No compadecida, solo vista. Anika asintió. Y lo fue, por la persona equivocada. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, frágiles y pesadas. En Tampa, la fiscalía construía su caso. Las pruebas eran abrumadoras: registros de viaje, declaraciones de testigos, coincidencias forenses. Pero lo que más impactó ahí a la agente Laura Kane no fueron los datos, sino la humanidad enterrada entre ellos. Imprimió uno de los mensajes de Marcia a Ray, escrito apenas un día antes de su muerte. No sabes cuánto miedo tengo de conocerte, pero lo haré de todos modos porque tú me haces sentir valiente. Kane dobló el papel lentamente. El valor no debería terminar así, susurró. Para enero la historia había desaparecido de las noticias, pero no de la memoria. Para Clark, Anika y Kane, se había convertido en otra cosa, un espejo que reflejaba la frágil intersección entre el amor y el miedo, la verdad y la ilusión. Cada detalle revelado, cada mensaje oculto recuperado, solo profundizaba el dolor. Lo que comenzó como una investigación se transformó en una reflexión sobre las formas en que la gente esconde su verdad y el terrible costo de ser vista demasiado tarde. Si hubiera sido Marcia guardando ese secreto por miedo a que la honestidad lo alejara, ¿se lo habrías dicho antes o habrías mantenido la esperanza como ella? Puede sobrevivir un amor construido sobre una media verdad. Cuando llegó el nuevo año, el aire en Bridgetown había cambiado. Las lluvias de diciembre habían cesado, dejando la ciudad brillante y frágil bajo el sol de enero. El mar frente a la capital resplandecía con su indiferencia habitual, pero para el detective Halden Clark, el caso aún latía como una herida abierta. Habían pasado 5 meses desde el asesinato. Y aunque Raymond Carter estaba tras las rejas en Tampa, el trabajo no había terminado. Aún quedaban preguntas sin respuesta, vacíos en las últimas horas, antes de la muerte de Marcia, cosas que ningún informe forense podía explicar. Una tarde, Clark recibió una llamada de la agente Laura Kane desde Florida. Su tono llevaba ese peso cuidadoso que advertía que algo importante había surgido. Revisamos nuevamente el contenido de su equipaje, dijo. Hay algo que querrás ver. En el plazo de 1 hora los archivos llegaron: fotografías, sellos digitales
y una nota de voz recuperada del teléfono de Ray, grabada solo unas horas después del asesinato. Cuando Clark la reprodujo, escuchó el sonido de una respiración agitada, la lluvia golpeando el cristal, y la voz de Ray baja rota casi como una plegaria. Ella mintió. Me miró como si yo fuera el tonto. No quise hacerle daño. Solo quería que dejara de reírse. Solo quería que se detuviera. Clark se recostó lentamente dejando que la grabación terminara en silencio. No era una confesión legal, pero emocionalmente lo era todo. Envió el audio a Kane con una nota breve. Ahí está la verdad en sus propias palabras. En Florida, Kane volvió a escuchar la grabación esa noche en su oficina. La luz fluorescente zumbaba débilmente sobre ella mientras oía la respiración desigual la grieta en la voz de Ray. Había escuchado incontables confesiones en su carrera, pero esta se sentía diferente, no calculada, no defensiva, sino cruda en su autodestrucción. Hizo anotaciones para el fiscal, tono confesional grabado cerca de la hora de salida del vuelo. Indica remordimiento y conciencia de culpa, posible valor para declaración de impacto. Cuando terminó, cerró su computadora y miró por la ventana. El horizonte de Tampa brillaba bajo las luces de la ciudad. Ella solo quería ser amada, dijo en voz baja, para nadie en particular. Mientras tanto, en Barbados, Anika se sentaba con la madre de Marsha en la sala de estar. La radio sonaba suavemente de fondo, una canción gospel sobre la paz. Sobre la mesa de centro yacía una carta del consulado estadounidense confirmando que la fecha del juicio había sido fijada para marzo. Anika la leyó 2 veces con los dedos trazando el sello en relieve. «Está sucediendo de verdad», dijo en voz baja. La madre de Marsha asintió con los ojos brillantes. «La justicia toma tiempo», murmuró. «Pero el tiempo no lo cura todo. Solo cambia la forma en que duele». Se quedaron en silencio escuchando el rumor del mar que se filtraba por la ventana abierta. En Tampa, Ray fue llevado desde su celda hasta la sala de interrogatorios para una última sesión antes del juicio. Su cabello había crecido salpicado de gris. Las líneas de su rostro parecían más profundas. La agente Laura Coyne se sentó frente a él, un expediente sobre su regazo. «Recuperamos una nota de voz», dijo con tono neutro. «¿Recuerdas haberla grabado?». Él no la miró. «Quizás», murmuró. «Esa noche está toda borrosa». «También tenemos evidencia de que intentaste limpiar la escena», continuó ella. «Pero no huiste de inmediato. Te quedaste casi 3 horas antes de ir al aeropuerto». «¿Por qué?». La mandíbula de Ray se tensó. Por un largo momento no dijo nada. Luego casi inaudiblemente respondió. «Porque pensé que tal vez despertaría». Kane lo observó en silencio. Él negó con la cabeza mirando sus propias manos. No lo hizo. El silencio llenó la habitación pesado e implacable. Kane cerró la carpeta con calma. «Pudiste haber llamado a alguien, haber pedido ayuda. Pero te fuiste». Los ojos de Ray se alzaron, y por primera vez ella vio el colapso completo detrás de ellos. Vergüenza, dolor y la comprensión apagada de todo lo que había destruido. ¿Alguna vez miraste a alguien y viste lo que le hiciste sabiendo que no puedes deshacerlo?», preguntó. Kane no respondió. Algunas preguntas no merecían palabras. Cuando Clark recibió el informe forense final desde Florida, este añadió una capa silenciosa pero decisiva al caso. Las pruebas mostraban que Marsha había alcanzado su teléfono durante la pelea. Había intentado marcar un número. En la pantalla se capturó un mensaje a medio escribir para Anika: «Está enojado. Por favor». La hora 11:47 m. Apenas 12 minutos antes de su muerte. Esa frase inacabada se convirtió en el corazón emocional del caso. Clark la imprimió, la guardó en el expediente y pensó. Incluso al final estaba intentando alcanzar a alguien. En marzo, el consulado de Barbados emitió un comunicado público reconociendo la cooperación entre ambas naciones. Era un texto formal diplomático, pero para la familia de Marsha significó todo. Su nombre volvió a pronunciarse, su historia volvió a contarse no como un escándalo, sino como una tragedia con propósito. En redes sociales, el hashtag volvió al aparecer Justice for Marsha.
Las publicaciones se multiplicaron, personas compartiendo sus propias historias de engaño, de miedo de cómo el amor también las había herido. Para Anika leerlas fue tan doloroso como sanador. Quizás, dijo a Clark durante una videollamada, su historia está ayudando a otros a entender cómo debería verse el amor real. Clark asintió. Tal vez esa sea la única justicia que tiene sentido. El avance no fue solo en la evidencia. Fue emocional para todos los conectados al caso. La niebla empezó a disiparse. La imagen finalmente era clara: una mujer que ocultó su verdad por miedo. Un hombre que escondió su crueldad tras la soledad. Y un solo instante en el que esos secretos colisionaron y los destruyeron a ambos. Cuando Clark cerró el expediente esa noche, susurró una promesa tranquila: no olvidar su nombre, no dejar que su historia se perdiera entre las estadísticas. Afuera el mar se movía sin fin bajo la luz de la luna, como si llevara sus recuerdos más allá de la isla. Para cuando llegó marzo, el aire en Florida se había vuelto pesado otra vez. Esa humedad temprana de primavera que se aferra a la piel como el arrepentimiento. Dentro del tribunal del condado de Hillsborough, los reporteros esperaban bajo ventiladores que apenas movían el aire viciado. Las cámaras destellaron cuando Raymond Carter fue escoltado adentro, esposado, la expresión distante. El detective Halden Clark había volado desde Barbados para testificar. Se sentó cerca del frente, sintiendo el peso familiar de sus notas en el bolsillo del pecho. Había esperado 7 meses para esto, ver al hombre que le había arrebatado la vida a Marsha enfrentar las consecuencias. Pero estaba aprendiendo que la justicia no era tan limpia como en las películas. La abogada defensora, de mirada aguda y voz meticulosa, empezó su estrategia pronto, presentando a Ray como un hombre roto por la pena, la edad y la manipulación emocional. No negó el asesinato. Lo reformuló: un crimen pasional, un colapso psicológico provocado por el engaño. Ella se representó falsamente, dijo al jurado. Esto no fue maldad premeditada. Fue una tragedia nacida del colapso emocional. Sus palabras flotaron en el aire como ácido. En la galería, Anika se sentó junto a la madre de Marsha, apretando su mano tan fuerte que los nudillos se les pusieron blancos. Las lágrimas le ardían detrás de los ojos. No de tristeza esta vez, sino de rabia. Quería levantarse, gritar que la única mentira de Marsha había sido la que toda persona herida repite cuando el miedo supera la esperanza. La mentira que dice: estoy bien, soy normal, puedes amarme sin peligro. Pero la sala exigía silencio. Cuando Clark subió al estrado, el fiscal lo guió con cuidado. Recorrieron las pruebas, los registros de viaje, las marcas de tiempo, la nota de voz, el mensaje inconcluso. Detective Clark, dijo el fiscal en su opinión profesional, la víctima representaba alguna amenaza para el acusado. Ninguna en absoluto, respondió Clark con voz firme. Ella confiaba en él. Esa confianza fue fatal. El contrainterrogatorio llegó enseguida. ¿Detective?, dijo la abogada defensora caminando lentamente. Usted ha investigado muchos homicidios, ¿verdad? Sí. Y estaría de acuerdo en que no todos los actos de violencia son premeditados. Lo estaría. Entonces, es posible que mi cliente actuara en un momento de inestabilidad emocional, no por malicia. La mandíbula de Clark se tensó. Posible, dijo, pero no justificable. La abogada sonrió levemente. Dejaremos que el jurado decida eso. Durante la siguiente semana, el juicio se desarrolló como una herida que se abre lentamente. Se mostraron fotografías, se reprodujeron grabaciones, se presentaron testimonios. Cada pieza de evidencia era una respiración de dolor. La nota de voz se escuchó en público por primera vez. El jurado permaneció inmóvil mientras la voz temblorosa de Ray llenaba la sala. Ella mintió. No quise hacerle daño. Solo quería que se detuviera. La madre de Marsha se tapó los oídos, el cuerpo sacudido por sollozos. Clark cerró los ojos. El sonido de ese susurro roto pareció vaciar todo el aire del lugar.
En el cuarto día llegó el colapso. La defensa presentó un informe psiquiátrico afirmando que Ray había sufrido un episodio psicótico breve provocado por trauma emocional. El testigo experto, un médico de mediana edad y voz serena, habló con seguridad. En el momento del hecho, dijo, el señor Carter no tenía pleno control de sus facultades. Su percepción de la realidad estaba alterada. El jurado se removió en sus asientos. El fiscal objetó, pero el juez lo desestimó. El testimonio quedó registrado. Esa noche los titulares explotaron. La defensa alega locura en el caso del asesinato en Barbados. Para la familia de Marsha, fue otra forma de traición, una que despojaba su historia de humanidad y la reemplazaba con distancia clínica. Él tiene derecho a estar roto, dijo Anika con amargura a Clark fuera del tribunal, pero ella simplemente está muerta. Esa será la historia que cuenten ahora el pobre anciano que perdió la cabeza, no la mujer a la que mató. Clark no respondió de inmediato. Miró el estacionamiento donde las palmeras se mecían bajo un cielo cargado de nubes. A veces la justicia se dobla, dijo en voz baja, pero no debemos dejar que se rompa. Cuando el veredicto llegó semanas después, nadie lo esperaba. Raymond Carter fue declarado culpable de homicidio involuntario, no de asesinato. El jurado aceptó que su estado emocional había disminuido su intención. Cumpliría 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 10. La sala quedó en un silencio atónito. La madre de Marsha se derrumbó completamente, llorando en los brazos de Anika. El sonido de su llanto llenó el espacio donde las palabras del juez no alcanzaban. Clark permaneció inmóvil con el veredicto repitiéndose en su cabeza como un tambor sordo. 10 años. 10 años por una vida. Afuera los flashes volvieron a encenderse. Los reporteros rodearon a Anika preguntándole cómo se sentía. Al principio no dijo nada. Luego, entre lágrimas, logró responder: «Él la arrebató de nuestras vidas, y el mundo dice que fue solo un momento. Pero para nosotros será para siempre». Su voz se quebró en la última palabra. Esa noche, los noticieros debatieron el resultado, abogados, analizando, psicólogos, opinando, el público discutiendo en línea. Pero en los hogares silenciosos de Bridgetown, en el apartamento donde Marsha había vivido, el veredicto cayó como polvo. Las velas se consumieron lentamente. El mar susurraba sin fin afuera, y la isla parecía más pequeña, más triste. En Tampa, Ray se sentó en su celda después de la sentencia mirando la pared gris. Su abogado le había dicho que era el mejor resultado posible, saldría antes de los 75. Pero los números no significaban nada. Pensaba en ella otra vez, su voz, su risa, sus ojos cuando abrió aquella puerta. La imagen se repetía sin cesar como un castigo que ningún juez podía imponer. Cuando el guardia pasó para apagar las luces, Ray habló sin levantar la vista. «¿Cree que gente como yo alguna vez es perdonada?» El guardia dudó. «No es mi departamento», dijo en voz baja y siguió caminando. En Barbados, Clark regresó a casa. Su primera noche de vuelta condujo hasta la costa y estacionó junto al mismo malecón donde había estado meses atrás. El horizonte estaba oscuro, las estrellas apenas visibles, y el único sonido era la respiración lenta del mar contra las rocas. Clark pensó en la madre de Marsha, en la rabia de Anika en el aire helado de la sala del tribunal. Pensó en la delgada línea entre la justicia y la misericordia, y en cómo a veces ninguna de las dos se sentía correcta. Mientras las olas lamían las piedras, susurró hacia la oscuridad: «Espero que ella sepa que lo intentamos». El tribunal hacía tiempo que se había vaciado, pero los ecos permanecían, el zumbido de las luces fluorescentes, el roce del papel, el leve sonido metálico de las esposas que habían cerrado por última vez alrededor de las muñecas de Raymond Carter. En abril de 2023, Carter fue trasladado al Centro Correccional Estatal de Florida. Una extensión gris de concreto y cercas que se horneaba bajo el sol. En el formulario de ingreso bajo pariente más cercano, escribió un solo nombre: Emily Carter, hija. Durante los primeros meses no habló con nadie. Se mantenía al margen en el comedor, escribía cartas que nunca enviaba, y pasaba largas horas sentado junto a la ventana enrejada de su celda. Algunas noches, aún podía oler el mar de Barbados, aunque sabía que era memoria no viento.
El capellán de la prisión, un hombre tranquilo llamado Padre Michael, intentó hablar con él varias veces. Al principio, Ray se negó. Pero una noche, justo antes de apagar las luces, lo llamó de regreso. «No necesito perdón», dijo con voz baja. «Solo comprensión». El Padre Michael asintió despacio. «La comprensión es el comienzo del perdón», respondió. «Pero no puedes tener una sin la otra». Ray apartó la mirada. «No estoy seguro de merecer ninguna». Al otro lado del mar, en Barbados, Anika y la madre de Marsha Eudene aprendían a existir en el después. El apartamento sobre la tienda de Ron había sido vaciado meses atrás. Aún así, de vez en cuando, Eudine pasaba frente a él camino al mercado. Las paredes habían sido repintadas, pero juraba que todavía podía sentir la risa de su hija flotando en el aire. Una mañana recibió una carta enviada desde Florida, escrita con una caligrafía temblorosa. El sobre era delgado, la escritura irregular, pero el nombre en la dirección del remitente era inconfundible: R. Carter. Esa misma tarde Anika fue a su casa. Abrieron la carta juntas. Johnson. No sé cómo pedir perdón. Tampoco lo espero. Cada noche la veo. Cada mañana deseo poder cambiar mi lugar por el suyo. No la odiaba. Me odiaba a mí mismo por lo que sentía. Usted crió a alguien más valiente de lo que yo jamás fui. Lo siento. Raymond Carter Eudene sostuvo la carta en su regazo durante mucho rato, con los ojos húmedos, pero firmes. «Está atormentado», dijo en voz baja. Anika murmuró con la voz temblorosa. «Y debería estarlo». Se quedaron en silencio mientras el sonido lejano del mar se deslizaba por la ventana abierta. Meses después llegó una llamada inesperada desde la embajada estadounidense. Estaban organizando una conferencia de impacto de víctimas. Una sesión mediada entre ofensores y familiares de las víctimas para quienes quisieran participar. Era opcional, voluntaria y emocionalmente devastadora. Eudene dudó al principio, pero finalmente dijo en voz baja: «Sí». Cuando Anika le preguntó por qué, respondió: «Porque no quiero seguir cargándolo. El odio pesa demasiado». La conferencia tuvo lugar en una pequeña sala federal de reuniones fría, estéril, demasiado iluminada. Ray se sentó a un lado de la mesa con las manos entrelazadas, el uniforme de prisión impecable. Frente a él, Eudine mantenía la espalda recta, la mirada firme. Por un momento ninguno habló. El aire entre ellos era como la pausa entre las olas, tenso, inevitable. Finalmente ella dijo: «Vine aquí para ver qué tipo de hombre podía mirar a mi hija a los ojos y aún así matarla». La garganta de Ray se tensó. Ojalá pudiera explicarlo, susurró. «Pero no tengo palabras que no suenen como excusas». «No necesitas palabras», respondió ella. «Solo necesitas escuchar». Y él lo hizo. Ella le habló de Marsha cuando era niña, de cómo se subía a un taburete en la cocina para ayudar a batir la masa del pastel, de cómo reía cuando las olas la perseguían por la arena, de cómo una vez dijo que quería viajar por el mundo. Amaba demasiado a la gente, dijo Eudene, su voz suavizándose. Incluso cuando la herían, creía que cada persona tenía un poco de luz dentro. Incluso tú. Los ojos de Ray se llenaron de lágrimas, su mandíbula temblando. No quise quitárselo, dijo. Solo... No sabía cómo vivir con la verdad. La vi y algo se rompió. No en ella, en mí. Eudene cerró los ojos. Entonces tendrás que vivir con esa ruptura, dijo con firmeza. Porque yo no puedo cargarla por ti. Cuando se levantó para irse, se detuvo un instante. Te perdono, dijo en voz baja. No porque lo merezcas, sino porque mi hija habría querido que lo hiciera. La cabeza de Ray cayó entre sus manos, y por primera vez en meses lloró sin contención. Después del encuentro, Eudene salió al calor de Florida. El aire se sentía diferente, no más liviano, pero sí más claro. Respiró hondo. La luz del sol era tibia sobre su rostro. Anika, que la esperaba junto al coche, preguntó en voz baja. ¿Sirvió de algo? Eudene asintió despacio. No la trajo de vuelta, dijo, pero le dio paz. Y tal vez eso sea suficiente. Esa noche de regreso en su celda, Ray tomó un pequeño pedazo de papel que el capellán había dejado atrás, un salmo sobre el arrepentimiento,
y la redención. Lo leyó una vez, y luego lo colocó bajo la almohada. Sabía que el perdón no borraría lo que había hecho, pero le daba forma a algo que no había sentido en mucho tiempo, una especie de claridad dolorosa. Se sentó junto a la ventana hasta que las luces se apagaron, observando cómo las estrellas se difuminaban más allá de los barrotes. En algún lugar allá afuera estaba el océano que lo separaba de todo lo que había destruido, y quizás también de todo lo que aún tenía que aprender. En Bridgetown, Anika visitó la playa al anochecer. La marea era suave, el horizonte teñido de colores delicados. Llevaba flores hibiscos rosados y blancos, y las dejó flotar sobre las olas. «Ya eres libre», Marsh susurró. «Siempre lo fuiste». Los pétalos se alejaron atrapados en el vaivén del mar. Para cuando llegó agosto de 2025 habían pasado 3 años desde la muerte de Marsha Johnson, pero en Barbados su historia seguía viva, recordada como solo las islas pequeñas recuerdan sus tragedias, no como chisme, sino como un fantasma que permanece. El paseo marítimo de Bridgetown, antes bullicioso, tenía ahora un mural pintado sobre el muro del malecón. Una mujer de pie descalza sobre la arena, el cabello elevado por un viento invisible, el mar alzándose detrás de ella como una promesa. Bajo sus pies pintados se leía: «Era pequeña, pero su amor era inmenso». Cada año, en el aniversario de su muerte, la gente se reunía con velas y flores. Hablaban de su valentía, de su risa, de su arte. Anika solía encabezar el silencio antes de decir unas palabras. Ella ocultó su verdad, porque tenía miedo de que nadie la amara por lo que era. Dijo una noche con la voz quebrada por la brisa marina: «Pero quizá el amor no se trata de lo que escondemos, sino de lo que enfrentamos juntos». Ella merecía ser amada sin miedo. El público murmuró en acuerdo. Las olas iban y venían, cada una llevando un nombre susurrado con suavidad al aire salado: Marsha. De vuelta en Florida, el ritmo del tiempo dentro de la prisión se movía de otra manera. Los días se plegaban en meses, los meses en algo que parecía años incluso antes de serlo. Raymond Carter tenía ya 63 años. Su cabello se había vuelto gris plateado y sus manos temblaban con frecuencia. Pasaba la mayoría de sus días en la biblioteca ordenando libros o leyendo en silencio en un rincón. El capellán solía encontrarlo allí, trazando las palabras con el dedo como si tratara de memorizarlas. Cuando le preguntaban qué leía, respondía: «Historias sobre personas que cometieron errores terribles, y aún así encontraron la forma de vivir con ellos». Ya no hablaba del pasado, no directamente, pero a veces por las noches escribía cartas sin destinatario, sin dirección de retorno. «Si existe otra vida, espero que ella esté en un lugar donde la luz no duela. Espero que se perdone a sí misma por haber confiado en mí». Las doblaba con cuidado y luego las quemaba en el pequeño lavabo metálico de su celda, observando cómo el humo se curvaba y desaparecía. A comienzos de octubre de 2025 se difundió la noticia: Raymond Carter había muerto mientras dormía. «Fallo cardíaco», dijo el alcaide. Cuando Eudine recibió la carta del penal, se sentó a la mesa de su cocina en silencio. Esta vez no hubo lágrimas, solo quietud. Pensó en la última vez que lo había visto, en cómo su voz se quebró cuando ella lo perdonó. No se arrepintió. El perdón no había borrado el dolor, pero había impedido que éste la poseyera. Más tarde ese día caminó hasta el mar, el mismo lugar donde su hija solía pintar para los turistas. El cielo estaba suave, cubierto por la luz del atardecer. Tomó una sola rosa blanca y la arrojó al agua. «Ahora pueden descansar los dos», susurró. La marea arrastró la flor lentamente más allá de las rocas hacia el mar abierto. Anika permaneció a su lado en silencio. Había pasado años transformando el dolor en acción, creando una fundación en nombre de Marsha para apoyar a las personas con enanismo en todo el Caribe. Su objetivo era simple: ayudar a otros a ser vistos por completo sin miedo al rechazo. Había aprendido que la justicia no siempre venía del tribunal. A veces nacía de lo que uno construye después. El propósito era simple: ayudar a otros a ser vistos por completo sin miedo al rechazo. Anika había aprendido que la justicia no siempre provenía de una sala de audiencias. A veces nacía de lo que uno construía después. Mientras ambas mujeres permanecían de pie frente al mar, Anika habló en voz baja.
Ella sigue aquí, ¿sabes? Cada vez que alguien dice la verdad sobre quién es ella, está justo al lado. Euden sonrió levemente. Eso era todo lo que siempre quise. Más tarde esa noche, las dos caminaron por el malecón donde el mural de Marcia brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. Las velas se habían consumido casi por completo. El aire olía a sal y cera derretida. Y en algún lugar lejos en el mar, una luz parpadeó desde un barco que pasaba recordándoles que incluso en la oscuridad, algo siempre sigue adelante. En los registros de la prisión se archivó la última nota de Raymond Carter sellada junto con sus pertenencias. Era un pequeño trozo de papel doblado 2 veces. En el interior, las palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa. Conocí el amor y lo destruí. No pido ser recordado, solo que ella lo sea. La carta fue enviada a la familia Johnson. Eugene nunca se la mostró a nadie. La guardó entre las páginas del viejo cuaderno de bocetos de Marcia y la dejó allí donde el pasado y el presente podían descansar finalmente uno al lado del otro. En el 4º aniversario de la muerte de Marcia, la fundación organizó su primera gran exposición, Love Scene Whole Amor, visto completo. Pinturas, fotografías e historias de artistas con discapacidades llenaban el salón. En el centro colgaba uno de los lienzos inacabados de Marcia, el retrato de una mujer de pie, bajo la luz del sol con los ojos cerrados y una sonrisa serena. Anika se detuvo frente a la obra, mientras la gente entraba poco a poco. Se volvió hacia el público y dijo: «Esta no es una historia sobre cómo murió. Es una historia sobre cómo vivió sin miedo incluso cuando tenía miedo». El público quedó en silencio. Ese tipo de silencio que surge cuando la verdad llena una habitación. Afuera el cielo se teñía de violeta profundo. Las olas golpeaban suavemente el muelle constantes y eternas. La isla respiraba cargando en el mismo suspiro la memoria y el perdón. En algún punto de ese ritmo entre el duelo y la gracia, entre la pérdida y el amor, la historia encontró su final. No en la venganza, no en la victoria, sino en la silenciosa perseverancia de quienes quedaron atrás. Porque incluso la vida más pequeña puede dejar el eco más grande. Y si tú perdieras a alguien por un acto sin sentido, ¿dejarías que el perdón te liberara? ¿O cargarías su dolor para siempre como prueba de tu amor?